Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en HTML5. Nos encontrábamos viendo el uso de la API IndexedDB y llegamos ya en el vídeo anterior a crear una base de datos con su correspondiente almacén de datos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro ejemplo a partir de ahí para ver si conseguimos agregar registros y verlos en el navegador. Luego entonces, como siempre, vamos a cerrar nuestra presentación y vámonos al editor web, en mi caso Dreamweaver. Bien, pues aquí tenemos el código del vídeo anterior. Llegamos a crear, como podéis ver, una función iniciar, que era la que comenzaba todo el proceso, en la cual identificábamos para empezar dos elementos, la zona datos, que es donde se verán en un futuro los datos, y el botón de grabar, que es el encargado pues, de guardar la información del formulario en la base de datos. Ese botón de grabar lo pusimos a la escucha del evento click, para que cuando el usuario pues, haga un clic en ese botón, llame a una función que todavía no tenemos confeccionada, que es la función agregar objeto. Después creamos la base de datos con el evento open de la API, la llamamos mi base, y después le dijimos que si la creación tenía éxito, guardara en una variable bd que declaramos de forma global por encima de function, que guardara en esta variable pues la propia base de datos, ¿no? targetResult. Y luego también le dijimos que en el caso de que la base de datos necesite actualización, esto es la primera vez que se crea la base de datos, bueno, pues que también creara un almacén de objetos que se denominara gente. Bueno, pues vamos a continuar desde este punto. Lo que vamos a hacer a continuación pues es crear la función agregar objeto, que será llamada cuando el usuario haga clic en el botón. Luego entonces, a continuación de la función iniciar, pues creamos la función agregar objeto. Abrimos la llave de la función, la cerramos y en esta función pues tenemos que comenzar por hacer lo siguiente. De alguna forma, voy a abrir la página en el navegador con F12. De alguna forma tenemos que rescatar la información que hay en estos tres cuadros de texto para que una vez que la hemos rescatado y almacenado, por ejemplo, en tres variables, llevarla a la base de datos. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo almacenamos en tres variables la información que hay en estos tres cuadros del formulario? Para ello tenemos que recordar cómo identificamos esos tres cuadros. Entonces, al primero de ellos, con el atributo ID, lo llamamos clave, al segundo de ellos lo llamamos texto y al tercero de ellos lo llamamos fecha. Teniendo esto en cuenta, nos vamos a nuestro código JavaScript y le decimos en la función agregar objeto lo siguiente. Declaro una variable a la cual llamo clave. La podemos llamar como queramos, pero para hacerlo más fácil voy a llamar a la variable exactamente igual que el nombre del campo del formulario, ¿no? Luego entonces var clave va a ser igual a document.getElementById y en este caso pues le diré que me rescate la información que hay en clave. Luego entonces clave.value. Con esta instrucción lo que hemos hecho es el valor que hay en este campo del formulario, document.getElementById de clave, me la guardas en esta variable clave. Como tengo que almacenar también los valores que hay en los otros dos cuadros de texto, pues para no tener que escribir tanto, copio esta instrucción y la pego pues dos veces más justo debajo, ¿no? Luego entonces control C, control V y control V. Y ahora lo único que hago pues es cambiar el nombre de las variables. Por ejemplo, a esta la voy a llamar título y a esta, por ejemplo, pues la voy a llamar fecha. Y le digo pues que título tiene que rescatar la información que hay en texto, porque hemos visto que así es como se llama el campo, el segundo campo, y este pues tiene que rescatar lo que hay en el campo fecha. Bueno, pues ya tenemos en tres variables pues lo que tenemos almacenado en esos tres campos, ¿no? ¿El siguiente paso cuál sería? Bueno, pues el siguiente paso sería agregar a nuestra base de datos, concretamente al almacén de datos gente, pues lo que tenemos guardado en clave, en título y en fecha. Pero tal y como vimos en el vídeo anterior, en la API IndexedDB, cuando quieres realizar una acción con un almacén de datos, ya sea agregar información, eliminar información o modificar información, tienes que crear una transacción. Una transacción que va a informar al navegador qué tipo de acción vamos a hacer con el almacén de datos, pudiendo realizar tres tipos de acciones. Una acción de lectura, cuando queremos ver lo que hay almacenado pero sin modificar nada, lo cual pues sería read, leer en inglés. Otra acción que sería de escritura, write, y una acción que sería de lectura y escritura, read, write. Bueno, pues vamos a decirle a nuestro código que vamos a hacer una transacción de estas, ¿no? De este último que he mencionado, una transacción de lectura y escritura.
Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Declaro una variable a la cual llamo, por ejemplo, transacción, aunque la podríamos llamar como quisiéramos, y le digo que esto va a ser igual a bd, que es donde tengo almacenada la base de datos, punto transaction. El método transaction pues nos pide dos datos, dos argumentos. Por un lado, nombre del almacén de datos donde vamos a hacer la transacción y como segundo argumento el tipo de transacción. Para indicarle que lo vamos a hacer en el almacén de datos gente, tiene que ir entre corchetes y comillas. Y para indicarle que la transacción va a ser de lectura y escritura, entre comillas, read, write. Y ya tenemos especificados los dos argumentos de transaction. Bueno, pues ya le hemos dicho el tipo de transacción que vamos a hacer. Hecho esto, una vez que le hemos dicho el tipo de transacción, necesito almacenar en algún lado la transacción que acabo de realizar. Y para ello pues voy a crear una variable a la cual voy a llamar almacén. Y esto pues va a ser igual a la transacción.objectStore de gente. De esta forma lo que hago es pues almacenar en esta variable la transacción que acabo de realizar, una transacción de lectura y escritura. De esta forma, cuando yo vaya a hacer cualquier modificación en el almacén de datos gente, con que utilice el nombre de esta variable será suficiente. Yo lo que pretendo hacer es insertar pues nuevos registros, ¿no? Insertar información y concretamente la información que hay en clave, en título y en fecha. Para esto tenemos que utilizar un método de la API IndexedDB, que es el método add, el cual nos permite agregar información a un almacén de datos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues de la siguiente forma. Una vez que ya tengo una variable que hace referencia a la transacción, pues le digo que almacén, bien escrito, claro, punto add. Pero esto lo tenemos que almacenar también en una variable que ya se me olvidaba. Luego entonces voy a llamar a esa variable, por ejemplo, agregar. Luego entonces var agregar es igual a almacén.add y este método pues lo que nos pide es qué información queremos agregar y digamos de alguna forma el nombre de los campos donde queremos almacenar esta información. Aunque vimos en el vídeo anterior que aquí no hay campos propiamente dichos, ¿no? Esto es extraño, ¿no? Es como si fuéramos a crear los campos de forma dinámica, sobre la marcha, ahora mismo. Luego, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que este almacén de datos, gente, va a tener una especie de campo que se llama clave, en el cual voy a almacenar lo que hay en la variable clave. Esto puede ser confuso, no quiero que os confundáis. Esto sería el nombre del campo de la tabla, gente, para que lo entendáis, y esto sería el valor que tengo almacenado ahora mismo en esta variable clave. Más o menos le estoy diciendo que la tabla gente va a tener un campo clave en el cual va a estar la información del primer cuadro de texto del formulario. Pero repito, en la API IndexedDB no tenemos tablas tal y como las entendemos nosotros, ni tenemos campos tal y como los entendemos nosotros, pero es para que más o menos sepamos por dónde vamos. También tenemos que almacenar lo que hay en el título, ¿no? Luego entonces aquí le diríamos, pues título, dos puntos, título. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Por un lado, le estamos dando nombre al segundo campo y por otro lado le digo que ahí tiene que estar almacenado lo que hay en la variable título. Y recordamos que en la variable título almacenamos lo que hay en el segundo cuadro de texto. Y continuamos, tenemos que almacenar la fecha. Luego entonces aquí le voy a decir que pues tengo un campo fecha donde voy a almacenar pues lo que tengo en la variable fecha. Es decir, exactamente lo mismo. Hecho esto, cerramos la llave, cerramos el paréntesis, punto y coma. Luego entonces con esto ya hemos conseguido almacenar en nuestra base de datos esa información. En este punto nos queda todavía la mitad del ejercicio, que es una vez que ya hemos conseguido almacenar la información en la base de datos, mostrar la información en la zona datos. Pero bueno, para ver si vamos bien hasta aquí, pues yo quizás guardaría cambios y probaría este código. Es muy probable que tengamos algún error de sintaxis o algún error conceptual. Es fácil porque ya tenemos aquí bastante código, ¿no? Entonces, mirar, Google Chrome, el navegador Chrome, tiene una excelente consola donde nos informa de los errores de sintaxis, los errores de otro tipo que podemos cometer a la hora de programar en HTML o en JavaScript, ¿no? Entonces, si nos vamos a la página web, si la abrís con Chrome, si pulsáis en Chrome la tecla F12, la tecla de funciones especiales F12, vais a conseguir que se abra la consola de Chrome. Luego entonces F12. Y aquí la consola de Chrome pues tiene varias partes, ¿no? Por un lado,
Bueno, esto es bastante personalizable, ¿no? Tiene un botoncito que es el botón de configuración donde podéis modificar, digamos, la apariencia de la consola. Yo la tengo de tal forma en la cual pues estoy viendo en la parte de arriba dónde almacena el navegador las cookies, bueno, más que dónde almacena, qué almacena el navegador en las cookies, qué almacena en Session Storage, en Local Storage y fíjate qué almacena en IndexedDB, ¿no? Y por otro lado, pues tengo la consola, que es muy importante en esta zona inferior, que me informa de los errores que tengo ahora mismo en esta página web que se está ejecutando, ¿no? Si por casualidad la consola no se os abre automáticamente, si hacéis clic en ese simbolito que nos indica que tenemos un error, rápidamente se os abrirá la consola y os informará. Y esta consola pues es bastante importante porque fijaos que por un lado me está diciendo que no puede leer la propiedad createObjectStore porque está sin definir. Y por otro lado, a la derecha, me indica, y esto es muy importante, a ver si consigo hacer el zoom y que se quede quieto, un segundito. Vamos a ver. Decía, me informa, vale, no consigo que el zoom se quede quieto, vale, ahí. Me informa del archivo, como podéis ver, abajo a la derecha, indexed.js y la línea donde se está cometiendo el error de sintaxis, ¿no? Ahí lo veis. Esto es muy importante. Me está diciendo que en la línea 23 tenemos un error. Bueno, pues si nos vamos al Dreamweaver y miramos la línea 23, pues efectivamente en la línea 23 es donde hace referencia al método createObjectStore. Este método era el encargado, si recordáis el vídeo anterior, de crear el almacén de datos gente. Y me dice que está sin definir. Bien, ¿por qué puede ser esto? Bueno, pues esto va a ser por lo siguiente, mirad. En el código del vídeo anterior, nosotros a la creación de la base de datos, que la almacenamos en solicitud, bueno, pues le dimos dos eventos, es decir, dijimos que la solicitud, la creación de la base de datos va a ejecutar dos eventos. Por un lado, el evento onSuccess y por otro lado, el evento onAgreeNeeded. Es decir, le estamos diciendo qué tiene que hacer si tiene éxito la creación de la base de datos y qué tiene que hacer si necesita actualizar la base de datos. Es decir, qué tiene que hacer cuando ejecutas por primera vez el navegador, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un mismo objeto, solicitud, tiene dos eventos, tiene que ejecutar dos eventos? Bueno, pues que cuando un objeto desencadena dos o más eventos, no lo hace a la vez. Es decir, los dos eventos, los 3 o los 5 o los que tenga, no se van a ejecutar en el mismo lapso de tiempo porque es imposible. Siempre hay unos eventos que se ejecutan antes que otros. Y en este caso lo que nos está pasando es que se ejecuta antes el evento onAgreeNeeded que el evento onSuccess. Y esto ocasiona que al ejecutarse antes el evento onAgreeNeeded, lea primero esta línea, bd.createObjectStore, que esta otra, bd igual a e.targetResult. Con lo cual, como lee primero la línea de bd.createObjectStore, no sabe a esta altura del código qué es bd, porque no le hemos dado valor. Lo hemos definido, sí, está definido arriba del todo, pero aún no le hemos dado valor. Por eso nos dice que está sin definir, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues esto lo solucionamos copiando simplemente esta instrucción de bd igual a e.targetResult, control C, justo antes de la instrucción de bd.createObjectStore. Recuerdo lo siguiente, cuando ejecutamos por primera vez el navegador, lo que hace es crear la base de datos y si esto tiene éxito, me guarda en bd la base de datos y si necesita actualización, en el caso de que se esté ejecutando la primera vez, me guarda en bd también la base de datos, ¿no? La segunda vez que ejecute el navegador, esto no se va a ejecutar, ¿no? Solamente se va a ejecutar onSuccess, pero la primera se van a ejecutar los dos. Bueno, pues hecho esto, guardamos cambios, vamos a nuestro navegador, actualizamos con F5 y como podéis observar, el error ya ha desaparecido, la consola está vacía. ¿Podemos ver lo que tenemos en IndexedDB? Sí, si os fijáis, en IndexedDB aparece una pequeña flecha a la izquierda, la cual, bueno, pues si pulsáis en ella, en la consola de Google Chrome, bueno, pues se despliega IndexedDB y nos dice qué es lo que hay en el interior. Y si os fijáis, pues me dice que tengo creada la base de datos, pero yo personalmente no veo el almacén de datos por ningún lado. ¿Esto por qué es? Esto es porque hemos cometido un error la primera vez que hemos ejecutado pues esta página web y hemos corregido el error y la hemos vuelto a ejecutar una segunda vez. Pero la segunda vez no se ejecutaba el evento onAgreeNeeded, porque este evento solamente se ejecuta la primera vez que creas una base de datos. Luego entonces, para ver si nuestro código funciona, lo que voy a hacer va a ser, en el código del vídeo anterior, en vez de llamarlo mi base, a nuestra base de datos, la voy a llamar mi base 2,
para que cree una base de datos nueva. Al crearla por primera vez sí que tiene que ejecutar un agree needed porque necesita actualizarse y nos creará el almacén de datos gente y comprobaremos si hasta aquí vamos bien. Luego entonces guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y ahora sí, fijaros cómo en la consola de Chrome pues me dice dentro de IndexedDB que hemos creado la base de datos mi base 2, la cual tiene en su interior el almacén de datos gente. Si queréis ver lo que hay dentro del almacén de datos, tan solo hay que hacer un clic en gente, aunque ahora mismo lo tenemos vacío. Lo único que ocurrirá, si hacéis clic en gente, es que nos dice que el campo clave va a ser precisamente uno que hemos denominado clave. Pero no hay más información, ¿no? Bueno, para seguir viendo si esto funciona, pues lo que tenemos que hacer es introducir información en estos tres campos y ver si al pulsar el botón de grabar, bueno, pues llamamos correctamente a la función agregar objeto y todo esto de almacenar un primer registro en el almacén funciona. Faltaría todavía la mitad del ejemplo, que es mostrarlo en la zona datos, pero de momento vamos a ver si hasta aquí vamos bien. Luego entonces en Chrome vamos a introducir una primera película. Vamos a darle clave 1, título por ejemplo El Padrino, año, vamos a decirle 1972, y si todo va bien, que ya veremos a ver, al pulsar el botón de grabar, esta información tiene que guardarse dentro de gente. Luego entonces pulsamos el botón de grabar, aparentemente no ha hecho nada, pero fijaros en algo curioso, y es que en la consola de Chrome pues me ha vuelto a salir aquí como que tengo un error, y este error ha salido después de pulsar el botón de grabar, ¿no? Bueno, pues si pulsamos con un clic en este error, se nos abrirá la consola y nos informará pues, del posible error que hayamos cometido. Entonces pulso y me dice que tengo un error en la línea 39. Me dice que, bueno, pues undefined no es una función. Vamos a ver en la línea 39 qué error hemos podido cometer. Luego entonces vamos al Dreamweaver, miramos la línea 39 y el error que he cometido pues es un error de sintaxis, ¿no? Estos errores que yo cometo de sintaxis bien los podría editar, pero bueno, a mí personalmente me parece muy útil que los errores que yo cometo pues los veáis vosotros también y también veáis cómo solucionarlos, ¿no? Veis cómo la consola de Chrome pues te informa de todos los errores que puedes ir cometiendo. Luego entonces para corregir este error, bueno pues me voy a la línea en concreto, que es la línea 39, var almacén igual a transacción object, tiene aquí una T, pues que yo por cualquier motivo no la he puesto. Bueno, pues corrijo el error de sintaxis, guardo cambios, vuelvo al navegador, actualizo con F5 y vuelvo a probarlo. Clave 1, título El Padrino, año 1972. También es que mi teclado no va muy bien. Y pulso el botón de grabar. Bueno, pues ahora al darle al botón de grabar ya no me sale ningún error en la consola. Vamos a ver si efectivamente dentro de gente está almacenada la información del formulario. Entonces, si hacemos un clic en la consola en gente, fijaros cómo efectivamente, pues así es, ¿no? Al hacer un clic en gente, pues ya tengo aquí clave 1, título El Padrino, fecha 1972. O sea, hasta aquí pues parece ser que la cosa va bien. Deberíamos de permitir borrar los campos, es decir, después de pulsar el botón de grabar, que la información que hay en el formulario se borre para introducir ya el siguiente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nos vamos al código y después de todo lo que hemos hecho, que parece ser que funciona, pues vamos a resetear los campos, ¿no? Y para resetear los campos, pues le decimos lo siguiente. Document.getElementById y aquí pues vamos a decirle que clave, a ver si lo consigo, .value es igual a comillas, comillas, ¿no? Entonces, con esto realmente lo que hacemos es resetear el campo. Como tengo que resetear también los otros dos, bueno, pues para no escribir tanto, hago lo de antes. Copio esta instrucción, control C, la pego un par de veces más y ahora lo único que tengo que hacer aquí es cambiar pues el nombre. Este se llamaba, si no recuerdo mal, texto y el siguiente pues se llamaba fecha. Hecho esto, bueno, pues vamos a guardar cambios. Nos vamos de nuevo al navegador, actualizamos con F5. Esta información no se pierde, con lo cual si pulsáis en gente, fíjate que después de actualizar sigo teniendo la del padrino, ¿no? Y vamos a introducir otro. Por ejemplo, clave 2. Si introducimos la misma clave, si introducimos clave 1, para la siguiente película no la va a introducir, ¿no? Ya que el campo clave no se puede repetir. Entonces, clave 2, la película, pues yo qué sé, va a ser, por ejemplo, Hit,
Año, pues 1995. Pulsamos el botón de grabar. Fíjate cómo la información se resetea y ahora parece como que IndexedDB en el almacén de datos no me agrega esta nueva película, pero eso es porque esto no se actualiza a no ser que pulses en la consola el botón de actualizar. Entonces, si pulsamos el botón de actualizar, fíjate cómo ahora sí ya me ha almacenado la segunda, ¿no? Vamos a insertar una tercera. Clave 3, título. Pues por ejemplo, Gran Torino. Os recomiendo esta película. Año, pues no sé, creo que era del 2008, pero esto ya me da igual. Entonces pulsamos en grabar, actualizamos y fíjate cómo ya me va agregando a IndexedDB pues toda esta información. Si nosotros cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, da igual que con esta página o con cualquier otra, si abrimos la consola y vemos lo que hay guardado en IndexedDB, vemos que la información no se borra. Simplemente al cerrar el navegador y volver a abrir, no se borra. Es una información permanente. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda ya la otra parte y es que esta información que tenemos guardada en la base de datos, que por fin lo hemos conseguido, pues aparezca en la zona datos. Es decir, a medida que vamos pulsando el botón de grabar, que vaya apareciendo esa información en la zona datos. Pero esto ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, así que vamos a dejar pues este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.